Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Entre Jóvenes, con Denise Esqueda y Edgar Hernández. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Salmos 119, versículo 9. Comenzamos. Hola, hola. ¿Qué hay, amigos? Gracias por recibirnos ahí donde quiera que estén escuchándonos, en su casa, en su trabajo, en el auto. Pues porque se dan el tiempo de escuchar a este pobre loco que le gusta dar mensajes por la radio y que pues de vez en cuando Dios lo usa para dar una que otra palabra útil. Ese es el objetivo de este programa, que se lleven algo bonito de parte de Dios. Y bueno, pues hoy quiero hablarles de un tema que en lo personal me costó demasiado entender y que aún hasta la fecha no les negaré que me cuesta un poquito practicar y ser constante. Y este tema del cual les hablo es la oración. Sí, exacto, la oración. Esa que parece que se extiende muchísimo cuando tenemos un montón de hambre antes de comer. Pero es bueno orar antes de los alimentos. Mira, yo no fui cristiano de cuna, yo no nací siendo cristiano, y a mi edad de mis 14, 15 años, cuando empecé a ir a una congregación, de verdad se me hacía muy extraño tener que orar prácticamente para todo, y no entendía por qué lo hacíamos así. Después me explicaron que pues hay que darle gracias a Dios por todo, que hay que estar en contacto con Él, que debemos de orar por todo, como dice la Biblia, y es tremendamente cierto esto, y no saben qué bueno es estar en contacto con Dios en cada momento. Pero a pesar de que me lo dijeron 1000 veces, lo sabía en mi mente, pero no lo había entendido en mi corazón. ¿A qué grado es necesario que nosotros continuamente estemos en comunicación con Dios? Y creo que cuando escuchamos la palabra oración, pensamos en rezos repetidos, en las mismas palabras, en un prototipo de oración que lo he escuchado a muchos cristianos, que es el típico Dios, gracias, que es como empiezan la mayoría de las oraciones, y luego adaptarlo a alguna situación en la que te encuentres según lo amerite, ¿no? Vaya, estoy comiendo y la típica oración sería: Dios, gracias por estos alimentos, bendice las manos que los hicieron, bendice el lugar y que nos hagan provecho, amén. No sé, yo he escuchado miles de veces esa oración y no digo que esté mal o que no sea sincera. La verdad es que creo que es un buen modelo de oración siempre y cuando se haga de todo corazón, y creo que para enseñar está más que perfecta. Y les confieso que de verdad yo llegué a tener como oraciones estructuradas, modelo, para cuando por si acaso se le ocurría a la maestra o al pastor o al diácono ponerme a orar a mí, tener algo que decir en público, ¿no? Y no dudo que a alguno más de aquí también le ocurra lo mismo. Para no quedarnos en blanco, pues ya teníamos ahí como nuestro acordeoncito de oración para no quedar mal, ¿no? Y ojo, no está mal que tengas una estructura o una frase en tu oración, porque a fin de cuentas estás frente a un público. Y seamos sinceros, todos nos ponemos de cierto nervio cuando nos toca hablar frente a algunas personas. Entonces, yo digo que el problema que yo tenía en mí era que usaba esas oraciones, esas repetidas palabras en mis oraciones personales con Dios cuando estaba a solas con Él, y sentía yo que con eso ya había cumplido, pero no me daba cuenta que no estaba haciendo más que repetir y repetir y repetir frases que realmente no significaban a final de cuentas nada y que yo no sentía. Creo que hasta en mi tiempo personal de oración era como esos mensajes predefinidos que te da el WhatsApp, ¿no? O como el autocompletar de texto que usamos en nuestros celulares, que simplemente aprietas palabras y ya ni siquiera sabes qué escribió o qué fue lo que quisiste decir. Y por otro lado, admiraba a aquellas personas que tenían un alto grado de espiritualidad, decía yo, en sus oraciones, porque utilizaban palabras y frases que se escuchaban tan bonito.
pero que realmente a veces ni siquiera entendía qué querían decir. Algunas oraciones que escuchaba tipo: Dios, tú que estás en los santos cielos, sobre tu gloria y supremamente, sobre todo reinando por los siglos de los siglos, y las huestes de maldad caerán ante tu nombre. O sea, de verdad, yo cuando era más joven decía: wow, o sea, qué conocimiento tan grande de la palabra de Dios tiene esta persona, que ni siquiera le entiendo qué quiso decir. Y de alguna forma admiraba orar así, pero no me daba cuenta de que realmente eran palabras sin significado. Podía orar muy austeramente o podía empezar a practicar orar con un lenguaje más elevado, pero a fin de cuentas no decía nada de mí, ni nada de lo que había en mi corazón, ni le pedía nada a Dios que realmente necesitara o que realmente me interesara. Era tal cual lo describe Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice: y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Creo que yo era así. Y sabes, creo que una de mis primeras oraciones que yo realmente siento que fue de todo corazón fue una vez que estaba en el hospital. Mi hermano había sufrido una convulsión muy fea frente a mis ojos, y vi cómo el dolor y cómo la enfermedad se retorcía y temblaba. Y fue una cosa tan horrible que recuerdo. Y en esa situación de verdad me sentí tan abrumado, tan impotente, que no pude hacer nada más que llorar y pedirle a Dios que hiciera algo, que dejara de atender los planetas y las galaxias, y que volteara su rostro para conmigo un ratito y viera que mi hermano necesitaba su ayuda y que por favor lo sanara, que parara ese ataque que estaba ocurriendo enfrente de mis ojos. Yo ahí le dije a Dios que si Él era bueno y que si Él era justo, como me habían enseñado en la iglesia, que sanara a mi hermano, que era un bebé, de esos ataques epilépticos los cuales él sufría. Y gracias a Dios me escuchó y la convulsión de mi hermano se fue. Y más adelante Dios lo sanó totalmente de sus convulsiones. Él ahora tiene 24 años y se acaba de graduar de ingeniero, gracias a Dios. Pero esa es otra historia que después les platicaré. Pero después Dios me permitió ver el contraste entre las oraciones, que no tenían nada que ver una con otra. Desde una posición en donde era impotente, donde no podía hacer nada, yo hablé de todo a mi corazón con un Dios esperando que me oyera, que se interesara por mí y expresándole mi necesidad, admitiendo que no soy nadie ni soy nada y que solamente Él podía tener la solución a mi problema. Creo que esa fue una de mis primeras oraciones realmente sincera y que venía de mi corazón. Y Dios respondió y me sentí escuchado y me sentí importante para Dios. Que Él de verdad estaba atento a lo que salía de mi boca y que no le era indiferente. Y Jeremías 29:12 dice lo siguiente: en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón. Y Dios es Dios, Él siempre cumple su palabra. Si tú te acercas con un corazón humillado ante Él, te aseguro que vas a tener una respuesta de su parte. De una forma o de otra, no tengo idea cómo, pero Dios siempre responde. Te invito a buscar a Dios de todo corazón. Y sabes, otra cosa que me ayudó demasiado en mis oraciones es algo que me hizo pensar muchísimo. En un versículo del Génesis dice que a Abraham le fue contada su fe por justicia y que fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Te imaginas que Dios considere a un simple humano mortal su amigo? Porque me puse a pensar, a mí me encantaría que Dios me considerara su amigo. Pero ¿qué es un amigo para mí? ¿Cómo trato yo a mis amigos? Ponte a pensar en el mejor amigo que te puedas imaginar.
ese que está contigo siempre, que te ha dado buenos consejos, en el cual puedes confiar independientemente de lo que hayas hecho o de lo que estés por hacer, o al cual vas y le pides consejos. Imagínate que esa misma confianza se la tuvieras a Dios. Imagínate que esas conversaciones por horas en las cuales te ríes y convives y tienes momentos bonitos, las tuvieras con Dios. En serio, creo que esto cambió mi forma de orar muchísimo. Porque pensé, es que Dios es una persona y no es una persona que esté ajena a mí como lo es un maestro, el cual puedo ir y me da un consejo, me explica cosas que no entiendo, que sí me ayuda, puedo acudir a él, pero está totalmente ajeno de mi vida personal. Que él tiene como una cierta rayita, la cual no va a traspasar a menos de que se convierta en algo más allá de eso, en un amigo. O tal vez otro ejemplo puede ser con un compañero de la escuela o un compañero de trabajo que pues nos cae bien, ¿no? O sea, te lo encuentras, lo saludas, le haces una plática así medio robótica, porque así somos con las personas con las cuales no tenemos todavía esa confianza de amistad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues todo chido, ¿verdad? No, pues también bien. Y luego un silencio como de 1 minuto y pues hace calor, ¿no? El clima ha estado como caluroso estos días. Y otro silencio incómodo, ¿no? Y vaya, pues yo tenía esos silencios incómodos en mis oraciones con Dios, en los cuales ya me había acabado la fórmula de mi oración. Ya había dicho lo que por cortesía yo decía. Y después seguía el silencio, en donde no me atrevía a dar ese paso con Dios y hacerlo parte de mi vida personal, parte de mis problemas, parte de mi vida. Y hoy yo te pregunto, ¿qué lugar le estás dando a Dios? Yo sé que sabes qué es Dios, yo sé que sabes quién es Dios, pero ¿qué lugar de tu vida personal le estás dando? Y esto se ve reflejado ampliamente en tu forma de orar, en tu forma de comunicarte con alguien. ¿Sabes qué tan íntima es esa persona para ti? Dime, ¿te comunicas con Dios como lo haces con ese compañero de trabajo que te topas y solo saludas y le preguntas cómo está por compromiso? ¿O vas más allá de eso y te comunicas con Dios como lo haces con un amigo íntimo, con alguien que realmente aprecias de verdad? Le comunicas de tus problemas, de tus necesidades, de aquello que te hizo reír, de esa ocasión en la cual sufriste algún bochorno o fuiste avergonzado. ¿Le dices a Dios cómo te sientes? ¿Le dices a Dios, por ejemplo, que viste a esa chica que te gustó en el camión? ¿O que no te gusta tanto la carrera que elegiste en la universidad? ¿O tal vez no le has platicado que tu relación con tu papá no está del todo bien en estos momentos? Piensa qué cosas y qué problemas realmente dejamos a Dios afuera, porque créeme que a Dios le interesa hasta el más mínimo detalle de ti. Y otra cosa es que probablemente te estés preguntando, como yo lo hice alguna vez, ¿qué necesidad tengo de comunicarle a Dios verbalmente con mi voz las cosas que me gustaron o no me gustaron, o esos detalles de los que te hablé hace un momento? Creo que Dios es lo suficientemente omnipotente para saber cómo me siento, para saber lo que hago, para saber cómo reacciono o qué me pasó en mi día. A fin de cuentas, Él estuvo a un lado de mí, ¿no? ¿Qué necesidad entonces tiene de que yo se lo vuelva a repetir? Y en cierta parte hay mucha razón en estas palabras. Pero créeme que la oración no es porque Dios necesite que le hablemos o que le dirijamos la palabra o que nos acordemos de Él. Créeme que Dios sigue siendo Dios, a pesar de que no oremos o que en nuestro día no nos cruce por la mente que Él es Dios. Realmente quien sale ganando al nosotros a orar no es Dios, somos nosotros mismos. Dios sabe que la oración es buena para nosotros y a través de eso Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios nos reconforta, Dios nos da terapia de cierta manera.
Y sobre todo Dios nos enseña y Dios responde. Orar es comunicarse con Dios. Te invito a que hagas de Dios tu mejor amigo, tu sustento, tu Padre, tu salvación. Compruebes qué tan buena es la oración para nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Pásensela chido, tengan un bendecido día y adiós. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Entre Jóvenes, con Denise Esqueda y Edgar Hernández. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.